2 años después y con AMLO. El peor argumento de los conservadores consiste en que el nuevo gobierno ha dejado todo igual que antes. Lo han repetido los portavoces conservadores en todos los medios. De esta forma, admiten que antes, con los gobiernos de ellos, el país estaba mal y requería con urgencia un cambio. Es esa quizá una de las pocas coincidencias que tienen con el gobierno actual, pero la única que confiesan. De todas formas, es un triunfo no previsto de la Cuarta Transformación. Lo que no pueden demostrar los conservadores es que estemos peor, pandemia aparte, naturalmente, ya que esta no puede ser atribuida al gobierno, aunque pretenden que lo sea. Estos 2 años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva. Durante el neoliberalismo siempre hubo pérdidas para los trabajadores. Ahora viene el golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado. Viene también la elevación de la cuota patronal al sistema pensionario y la concentración de la cuota social solo hacia los salarios bajos. Nunca se había tenido una fuerza gobernante que llevara a la Constitución el derecho universal de los adultos mayores a una pensión alimentaria, ni otorgara la garantía de ayuda monetaria vitalicia a los jóvenes discapacitados permanentes. Desde 1996, ningún gobierno había querido estampar en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación superior. Jamás se había tampoco establecido la beca universal en el bachillerato, ni propuesto llevar esta a otros niveles educativos, como ya empezó a hacerse. El derecho constitucional a la atención médica no había tenido nunca la garantía de ser un servicio con carácter universal. Jamás gobierno alguno había presentado un plan para brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos para todas las personas que se encuentran fuera de los institutos de seguridad social, la otra mitad de la sociedad mexicana. El actual es el primer gobierno que admite que en México hemos tenido un Estado corrupto y que es prioritario desmantelarlo. Esto implica acabar con relaciones de reparto y entramados entre gobernantes y entidades económicas a través de los que se repartieron privilegios y ganancias ilícitas. El Estado corrupto contiene extensas formas de operar basadas en la inclusión de mucha gente, con el ofrecimiento de obtener beneficios ilegales en un marco de impunidad. Eso es lo que ha empezado a eliminarse a través de la acción de gobierno. Es la primera vez en que la lucha contra la crisis delincuencial se expresa, principalmente en subsidiar al empleo legal y productivo de los jóvenes y de los campesinos arruinados. Ningún programa social opera ya a través de intermediarios que lucraban con la necesidad de la gente y conformaban burocracias parasitarias. Muy en especial se acabaron los moches, patético sistema consistente en atomizar el gasto público presupuestal para asignar pedazos a entidades y personas cercanas a legisladores y gobernantes a cambio de recompensas. En un solo día de diciembre de 2018, en San Lázaro se acabaron los lucrativos moches y se liberaron decenas de miles de millones de pesos para poder atender grandes propósitos de una nueva política de gasto. Así también se prohibieron las condonaciones fiscales, las cuales llegaron a comprender cientos de miles de millones en regalos a grandes contribuyentes, quienes podían dejar de pagar sus impuestos de la manera más cómoda, con la sola bendición del poder político. Todo lo anterior es ignorado por las oposiciones conservadoras, como si eso no existiera. Las críticas se dirigen hacia la reducción del Producto Interno Bruto y la pérdida de empleos en el marco de un parón de la economía, decretado por la autoridad sanitaria, el cual fue aplicado de una u otra forma
por casi todos los países. No ha sido nada fácil y todo se ha alterado, pero al menos en México no hemos recurrido a nuevas deudas para financiar o subsidiar a grandes capitalistas, con lo cual claramente se ha subrayado la consigna de no volver a cometer las atrocidades del pasado, tales como el gran robo del Fobaproa. Los subsidios son ahora dirigidos a quienes tienen necesidad verdadera de ellos. La austeridad republicana no es una política para gastar menos, sino para gastar más, pero en lo verdaderamente importante, necesario y trascendente. Acabar con el derroche no es meter el dinero público debajo del colchón, sino destinarlo a otra cosa, a lo que se requiere desde hace mucho tiempo, pero que no se había atendido. Las bases de una nueva administración comprenden la eliminación de costosos organismos de intermediación en el ejercicio del gasto, como los llamados fideicomisos que, al tiempo en que esterilizaban recursos públicos guardándolos de manera por completo innecesaria, otorgaban inservibles empleos a los amigos de los gobernantes. Los conservadores quieren, lógicamente, mantener, pero eso ha costado mucho al país. La Cuarta Transformación fue votada en las urnas para destruir el edificio de la corrupción, el derroche, la transferencia de más riqueza a la oligarquía y la brutal concentración del ingreso en el marco de la reivindicación de derechos sociales y la vigencia de sus garantías. A la 4T le ha hecho falta una reforma fiscal para cobrar tasas mayores a las más altas ganancias y rebajar los impuestos de los ingresos medios, cuyas tasas impositivas se encuentran ahora cerca de las que tienen los archimillonarios, quienes además pagan tasas efectivas mucho menores porque cuentan con otros privilegios fiscales. También le ha hecho falta al nuevo gobierno un plan propio de construcción de infraestructuras, con una amplia cobertura de financiamiento que atienda proyectos de las entidades federativas para promover el crecimiento de la economía y el empleo, mediante un mecanismo de carácter nacional y centralizado que logre impedir el desvío de recursos y la creación de nuevas burocracias parasitarias. No todo debe ser subsidio, sino principalmente inversiones capaces de generar ingresos necesarios para cubrirlas. El Estado debe ubicarse más y mejor dentro de la economía y no solo regularla, pero al margen del viejo estatismo que terminó repartiendo canonjías y corruptelas por todos lados y, quizá lo peor, prohijó una oligarquía que se adueñó del país entero. La mejor manera de estimular las inversiones privadas indispensables para impulsar el crecimiento económico consiste en tener planes propios que coadyuven a una redistribución del ingreso. Los llamados megaproyectos son una especie de señal, pero no alcanzan aún a colmar la magnitud de la obra que debe llevar a cabo el gobierno federal directamente. Los conservadores de la derecha tradicional y sus inexplicados nuevos socios, pero de vieja trayectoria, los líderes priistas, están colgados tétricamente de los más de 100,000 fallecidos por causa directa de la pandemia. Dentro de esa gran tragedia, no admiten el formidable logro de contar con una infraestructura médica adecuada frente al COVID, con la cual se ha tenido capacidad de atender a los enfermos. Esa derecha y sus socios no dan el menor consejo para reanimar la economía, sino que se regodean con el hecho de que el parón haya conducido a una mayor disminución del Producto Interno Bruto. Cuanto más sea la caída del producto, mayor será la victoria de las oposiciones prianistas, según creen sus líderes, pero sin considerar que lo peor para el país no puede ser lo mejor ni siquiera para ellos. Esa derecha vive en la amargura de su derrota del año de 2018, pero sin perspectiva
porque no ofrece una nueva acción, otro camino que se reputara diferente, pero nuevo y mejor, sino que solo lanza acusaciones falsas, en su inmensa mayoría, para tratar de crear un ambiente de confusión. No se dan cuenta que pocos quieren volver al pasado, y que al nuevo gobierno no le puede ir mal cuando lo de antes va quedando atrás, a pesar del enorme tropezón provocado por la pandemia. Es tanta su amargura que los conservadores se quejan de la más amplia libertad de difusión de ideas y opiniones. Nadie ha sido molestado, acosado, bloqueado y mucho menos perseguido por sus planteamientos y críticas. Cuando se produce el debate con la prensa, es el mismo presidente el que lo encabeza. Ya no hay mensajes a los comunicadores y tampoco embutes convincentes. Quienes se quejan del debate, de la réplica pública, no están acostumbrados a relaciones políticas limpias, sino que han vivido en los cenáculos del influyentismo y la corrupción. Es un pasado que añoran quienes fueron sus beneficiarios. 2 años es un lapso corto para un país soberano con 200 años de historia propia. Lo que no se puede negar es que se ha vuelto a hacer historia, en el sentido de alcanzar un momento de quiebre, de ruptura. Los próximos 2 años serán de mayores confrontaciones políticas y probablemente de mayores reformas. Pero eso sí, en favor del pueblo, en favor de los que menos tienen. Por el bien de todos, primero los pobres. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.